Euphoria es sin duda una de las series más importantes de los últimos años, y esto es importante no solamente a nivel de entretenimiento, sino también a nivel social. Recordemos que la serie de Zendaya pone sobre la mesa temas de vital importancia en la vida de las personas del mundo moderno, que después de todo son temas bastante delicados que a todos nosotros nos interpelan de una manera o de otra. Así es que luego de 2 temporadas súper exitosas, la tercera temporada se esperaba con muchísimo entusiasmo. De hecho, el hype de los fans comenzó hace rato y casi no podían esperar a fines de este año o a principios del 2024 para poder verla, pero con la huelga de guionistas la cosa parece que finalmente se va a estirar mucho más. Esperar mucho tiempo para ver una serie es algo a lo que estamos acostumbrados, después de todo es algo que sucede bastante seguido, pero con lo que no podía contar nadie es con lo que sucedió en las últimas horas, porque Angus Cloud falleció de la manera más inesperada. Para entender esta historia tenemos que viajar hacia atrás. Primero te voy a contar quién era Angus. Angus Cloud nació el 10 de julio de 1998 en Oakland, California, aunque se catapultó a la fama muchos años después, y esto fue obviamente por su espectacular actuación en Euphoria. Hay que decir que a pesar de su corta edad, Angus dejó una marca imborrable en la industria del entretenimiento y con sus apariciones en la serie de HBO se ganó el corazón de la audiencia, cosa que también empezó a abrirle paso en Hollywood. Su habilidad para capturar la esencia de sus personajes y su carisma natural lo convirtieron en poco tiempo en uno de los favoritos tanto del público como de la crítica. Recordemos, importantísimo, el tipo fue uno de los personajes clave de las primeras 2 temporadas de Euphoria. Pero no solo trabajó en Euphoria, obviamente también estuvo en otros varios proyectos. Recordemos entonces que él formó parte de películas como North Hollywood del 2021 y The Line, que se estrenó este año. Además, recientemente había sido elegido junto a Melissa Barrera para participar en una película de terror de Universal Pictures de los directores de Scream 6. Por otra parte, Angus también participó en varios videos musicales como All Three de Noah Cyrus, Cigarettes de Juice WRLD y Miami de Becky G y Karol G. Con todo esto podemos ver que la carrera de Angus estaba en pleno ascenso. De hecho, el año pasado fue homenajeado en el evento anual llamado Power of Young Hollywood de Variety. Aquella vez recordó sus inicios como actor y también comentó cómo la oportunidad de participar en Euphoria le fue suficiente para ganarse un espacio en el corazón de todos los fanáticos, aunque además de la fama también le permitió compartir momentos en el set junto a Zendaya y los demás miembros del reparto, lo que no es poca cosa teniendo en cuenta que el papel de Fez fue su primer trabajo como actor. Las cosas iban aparentemente bien en la vida de Angus. Después de todo había logrado lo que siempre quería, y esto es consagrarse como actor en una de las industrias más importantes del entretenimiento. Sin embargo, a mediados de mes tuvo un duro golpe emocional porque su padre pasó a mejor vida. El actor subió una foto a sus redes sociales con un mensaje que decía: "Te extraño, viejo". Este fue un durísimo golpe para el actor porque no solamente perdió a su padre, sino que también perdió a su mejor amigo. O por lo menos eso es lo que dijeron quienes conocían la relación que tenía justamente Angus con su padre. Parece que la relación que tenían era súper cercana y tenían un vínculo muy fluido. De hecho, la pérdida de su padre lo deprimió profundamente. Recordemos que Angus había hablado en varias ocasiones que había estado sobre su lucha con problemas de salud mental y había tratado de mentalizar a la gente sobre la importancia de tener en cuenta este tipo de problemas. Pero tan solo unos días después del fallecimiento de su padre llegó una noticia todavía más terrible. Hace tan solo unas horas nos enteramos de la peor noticia. Angus perdió la vida de una forma misteriosa y dejaba más preguntas que respuestas. Por no decir que nos dejó a todos helados. La muerte de Angus cayó como un baldazo de agua fría no solamente en el corazón de los fans de la serie, sino también en todas partes. La familia de Angus acercó un comunicado a los medios en el que les decía lo que había pasado. Es con la mayor de las tristezas con la que decimos adiós a un increíble ser humano. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus era especial para todos de muchos modos. La semana pasada enterró a su padre y sufrió intensamente con su pérdida. El único alivio que nos queda es saber que Angus ahora se ha reunido con su padre, que era su mejor amigo. Él había hecho pública su batalla contra la salud mental y esperamos que su fallecimiento sea un recordatorio para muchos otros de que no están solos y de que no deben luchar contra ello en silencio. El comunicado termina deseando que el mundo le recuerde por su humor, risas y amor por todo el mundo. Además, también pidieron respeto y privacidad en este difícil momento en el que está procesando las 2 pérdidas. Obviamente, HBO también hizo un comunicado. Desde su cuenta oficial de Twitter emitieron
dijeron el siguiente comunicado en el que dijeron: nos entristece profundamente conocer el fallecimiento de Angus Cloud. Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Extendemos nuestras más profundas condolencias a sus amigos y familiares durante este difícil momento. Rápidamente, después de que él perdiera la vida, empezaron a salir algunas notas y muchas conjeturas por parte de seguidores en redes sociales sobre las similitudes entre él y Mac Miller. Por si no sabés quién es Mac Miller, era un rapero que había tenido, entre otras, una relación con Ariana Grande, quien perdió la vida a los 26 años en el 2018. Recordemos que Angus Cloud tenía 25 años, casi la misma. Pero si hilamos un poquito no tan profundo, podemos ver la primera similitud entre los dos, y es el aspecto. Tan parecidos son que muchas veces Angus habló sobre Mac Miller. De hecho, dijo que nunca iba a protagonizar una película sobre la vida de Mac Miller. Textual dijo que prefería dejarlo descansar en paz pese a las similitudes, y que básicamente era una leyenda y que quería que se mantenga todavía siendo una leyenda. Lo extraño es que mucha gente en internet dice que en realidad lo que habría hecho este muchacho es simplemente repetir lo que hizo Mac Miller, en cierta medida a propósito, para continuar con el misterio y el legado. Como que en cierta medida quería seguir copiándolo. Una cosa que mucha gente en internet está diciendo que es un delirio, pero están los que creen que eso pudiera ser en cierta medida cierto. Las similitudes son demasiadas, pero como todo son conjeturas y lo dejo a tu criterio. Si querés, comentame por ahí abajo si crees que hay algún parecido entre la vida y muerte de Mac Miller y Angus Cloud. Pero volviendo a Angus, su carrera profesional fue como una montaña rusa por lo corta y por lo intensa. Como comentamos antes, Angus empezó hace tan solo 4 años a ser un actor profesional, digamos, precisamente en Euphoria, sin tener ninguna experiencia actoral anterior. En una entrevista con el medio Cultura Ocio realizada hace año y medio en Los Ángeles, el mismo Angus confesó: todo era completamente nuevo para mí, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no tenía experiencia, ni asistí a clases de actuación, así que literalmente trataba de recordar los diálogos e intentaba actuar de la manera en que esa persona actuaría en cada situación. Solo imaginaba que era real. Para los fans de Euphoria, obviamente va a ser muy difícil continuar sin uno de sus personajes favoritos, obviamente Fez. Pero lo más llamativo de este personaje es que en realidad tenía que perder la vida en el final de la primera temporada, pero como gustó tanto, este final fue modificado para poder seguir teniéndolo en la segunda. El capítulo 8 de la segunda temporada de Euphoria fue el último en el que Angus Cloud interpretó a Fez. En ese episodio, Fez tenía todo listo para dirigirse a la obra escolar de Lexi, pero se vio interrumpido por un enfrentamiento con Custer y una inevitablemente conversación sobre el asesinato de Mouse. Faye intenta inculpar a Lori, pero la situación escala y Ashtray apuñala a Custer. Para proteger a Ashtray, Fez intenta ocultar el crimen y le dice que se escape, pero su hermano menor decide enfrentarse a la policía. En este altercado a mano armada, Fezco recibe un disparo mientras que Ashtray se hace pasar por muerto para sorprender a uno de los oficiales y termina quitándole la vida. Acto seguido, otro de los policías le apunta con el láser de su arma y Fezco en el piso solo alcanza a ser testigo de una horrenda escena que ocurre fuera de pantalla y que se interpreta obviamente como la muerte del menor. Hay que decir que la continuidad de la serie es un hecho que está fuera de discusión, obviamente por su éxito descomunal, pero habrá que ver cómo continúan las cosas. Después de todo, la historia va a continuar, sí, pero esta vez las dificultades para rodar no solamente van a ser los problemas propios de la industria con las huelgas de guionistas y demás, sino que con la muerte del actor van a enfrentar dificultades en el interior de la serie. O sea, van a tener que reescribir la historia que estaban pensando para poder concluir los hilos narrativos que de alguna manera van a quedar totalmente inconclusos con la partida de Angus. Esta tragedia invita a pensar que hay muchas dificultades que los trabajadores de la industria del cine enfrentan y muchos de este otro lado las tomamos a la ligera. De hecho, es muy curioso porque la gente piensa que ser actor, ser millonario, que de hecho la mayoría de la gente de Hollywood no es millonaria ni mucho menos, que es muy fácil, es maravilloso, toda la gente te ama, que es simple. De hecho, cuando Jenna Ortega salió a hablar de las dificultades que vivió rodando Wednesday, la gente básicamente se le rió en la cara. Pero déjame decirte una cosa, un consejo muy importante. No podés nunca saber lo que vive otra persona si no sos esa persona. No importa lo que creas que sabés, no sabés nada de lo que está viviendo otra persona, porque lo que está pasando ahí adentro lo sabe solo la persona que lo está viviendo. Comentame por favor por ahí abajo tu recuerdo imborrable de Angus, ese que no se va de tu cabeza. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Juanito6 por acá y descansa en paz, Angus.